A todos muy buenas tardes, a quienes nos escuchan y nos ven en este conversatorio digital, en este webinar de ProAntioquia. Damos inicio entonces una vez más a un espacio de conversaciones ProAntioquia. Hoy con un tema interesantísimo, la reinvención del sector turismo en tiempos de coronavirus. Me acompañan unos invitados muy especiales, enseguida vamos a presentarlos. Y comencemos diciendo que tal vez el sector más golpeado por toda esta pandemia es el sector turismo, por su naturaleza de conectividad, que necesitamos las carreteras, que necesitamos los aeropuertos, que se presentan grandes aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es el sector que más duro se ha visto afectado. Si bien ha afectado a los diferentes sectores, el tema del turismo es primordial para recobrar la normalidad. Pero hay quienes dicen que nada volverá a ser lo mismo después de esta pandemia. Entonces eso implica pensar este sector, repensar este sector y ver cómo lo reinventamos. Y para esa reinvención, particularmente buscar esa reinvención en el departamento de Antioquia, tenemos unos invitados de lujo. Voy a comenzar a presentarlos. Tenemos a Beatriz Velázquez. Beatriz es la directora del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. A Beatriz, buenas tardes, ya le daremos la palabra. Nos acompaña en representación de la Gobernación de Antioquia Yomaira Rosales. Yomaira es la directora de turismo del departamento, tiene mucho que contarnos, espero que con esperanza. Se encuentra también con nosotros Lucía Laverde. Lucía es la gerente de la Corporación Turística del Suroeste. Lucía es una especie de decana del turismo en Antioquia, tiene toda la trayectoria, toda la experiencia, y qué tan bueno que en esta conversación nos ayude a aterrizar en ese pequeño empresario del sector turismo que se encuentra en el suroeste, o en el Urabá antioqueño, o en el Magdalena Medio, pues ver cómo afrontamos esta crisis y cómo salimos fortalecidos de la crisis. Toda crisis es una oportunidad. Vamos a ver cómo sorteamos la crisis y cómo capitalizamos las oportunidades. Tenemos también a Luz Helena Naranjo. Luz Helena representa el Colegio Mayor de Antioquia, tiene una amplia experiencia académica y gerencial también del sector turismo. También perteneció a la Gobernación de Antioquia en su momento como directora de turismo. Y por último, tenemos a Juan Felipe Willes. Juan Felipe lo dejó de último, primero las mujeres, por supuesto. Completamente. Juan Felipe es el representante del sector turismo, pues tiene 1000 responsabilidades en su cargo, pero digamos que dentro de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama tiene la responsabilidad del sector turismo, desde los paquetes turísticos, los parques, etcétera, etcétera. Entonces también la idea es que generemos, Juan Felipe y a quienes nos acompañan, una conversación con esperanza, es decir, con los pies en la tierra, porque la realidad es dura, pero también de esta salimos, de esta nos sobreponemos, y el sector turismo tiene que salir fortalecido siempre y cuando encontremos las luces que se requieren. Y para encontrar esas luces se genera esta conversación. Yo le daría la palabra inicialmente a Yomaira, en representación de la Gobernación, que nos contara cómo está el sector turismo en Antioquia, digamos, cómo estaba antes del coronavirus, cómo lo ha afectado esta pandemia y cómo podemos salir adelante y salir con un sector turístico fortalecido. Yomaira, con las buenas tardes. A mis invitados, por supuesto, en la medida que vayan interviniendo, los iremos presentando, pero sobra decir que esta es una conversación cálida con propósito. El propósito es la reinvención del sector turismo en Antioquia, entonces esperemos que no todo tenga que pasar por el moderador. Yomaira, adelante, buenas tardes. Gracias, Alejandro. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en este espacio y obviamente a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, es innegable hablar de que el impacto para el sector turístico ha sido supremamente negativo. Voy a tomar solamente una cifra de referencia. En el departamento de Antioquia y por cifras dadas por Cotelco, durante este tiempo tenemos unos porcentaje de ocupación cerca del 2.9%. Eso habla ya de una pérdida bastante grande en el sector del alojamiento a través de un gremio que representa obviamente esta línea que es el alojamiento, no de todos. Los hoteles del departamento, pues sabemos que allí no están todos todavía agremiados, pero sí habla de un primer inicio de esa radiografía desde lo económico en el sector turístico. Es bastante compleja la situación. Recordemos que nosotros, como prestadores de servicios turísticos, estamos en la cadena de necesidades, en lo último, cuando ya hemos suplido las otras necesidades nuestras básicas de alimentación, de supervivencia.
es cuando ya empezamos a pensar en recreación, en salir, en conocer, que es básicamente el turismo. Entonces somos los primeros en que, digamos, en desactivarnos dentro de esta cadena y seremos probablemente los últimos en empezar esa reactivación. El panorama en todo nuestro departamento es complejo, dado que venimos trabajando hace algunos años en el desarrollo del turismo a partir de las bondades de los territorios, del patrimonio natural y cultural, en cabeza de hoy nuestra coordinadora de internacionalización del Colegio Mayor, pero en su momento directora de turismo del departamento, se adelantó y se avanzó bastante en crear el turismo de naturaleza como ese gran producto para el departamento, y veníamos avanzando en ese tema y venían consolidándose productos en cada una de las subregiones. Recordemos de las bondades del territorio. En el Urabá tenemos un cordón de volcanes de lodo bastante importantes, el más conocido, el volcán de lodo en Arboletes, pero hay otros también que hablan de esa característica especial de esta subregión. En el oriente antioqueño, el tema del batolito antioqueño, en el suroeste, las montañas, cerros, las reservas que contamos en este lugar también, y la pirámide natural que contamos con Cerro Tusa, entre muchas otras bondades, como también en el occidente, el río Cauca, el tema indígena, el tema gastronómico, bueno, y otra serie de bondades que tienen en general todo el departamento, pero que son elementos únicos y que, voy a ser redundante en esto, que nos hace únicos precisamente en expresar las potencialidades turísticas del departamento. Entonces, se venía avanzando en las subregiones y definitivamente de la mano de entidades como las corporaciones turísticas de Antioquia, el tema de gobernanza, el tema del tejido empresarial en torno al turismo venía avanzando, venía generando aspectos de formalización importantes, y que una vez llega a esta situación pone en evidencia que si bien veníamos avanzando, existe también una radiografía de informalidad bastante alta, donde hablamos de que los independientes y que ciertos renglones que incluso no han sido reconocidos como prestadores de servicios turísticos dentro de la ley son eje articulador fundamental de la cadena del turismo. Entre ellos los venteros ambulantes, la señora a la que le compramos la empanada cuando vamos a los destinos turísticos, bueno, en fin. Entonces, eso hace que sea muy frágil y que desde el punto de vista económico, pues el sector turístico esté realmente bastante afectado en nuestro departamento. Cuando hablamos de los municipios, entonces, dentro de la Gobernación de Antioquia, digamos, a la luz del planteamiento del plan de desarrollo, hemos pensado en 3 categorías de municipios. En una categoría hablamos de los municipios de posicionamiento, que son aquellos municipios donde es muy real la activación o la actividad turística, donde esta representa más del 80% de su economía, como por ejemplo municipios como Arboletes, como Santa Fe de Antioquia, como Guatapé, Jericó y Jardín, principalmente estos 5 municipios. En un segundo grupo, aquellos municipios que venían tomando la iniciativa de la decisión de ser turísticos, es decir, transformar algunas de sus actividades para que se generaran recursos a través del turismo. Entonces tenemos este segundo grupo que los hemos llamado el grupo de municipios en promoción, ¿cierto? Vamos a promover del estado actual a un estado un poco más cercano al ideal en turismo. Y finalmente el grupo de municipios en exploración, que son aquellos municipios que tienen muchísimas potencialidades, pero que las realidades de conectividad y de infraestructura principalmente, pues aún no nos permite acercarnos digamos, a un desarrollo turístico en el corto plazo. Grosso modo, se prepara como este grupo de municipios para ser muy asertivos a la hora de intervenir. En este sentido, pues hemos venido trabajando en una mesa especial con esos municipios de posicionamiento, los primeros 5 que tienen una altísima dependencia del turismo, que en el momento de la reactivación va a ser poco fácil que vuelvan en principio a tener digamos, la representación del turismo desde el punto de vista económico, social, ambiental incluso. Aquí en este tema pues un poco más positivo, claro está, pero en estos aspectos pues que han tenido una gran afectación. Entonces con ellos hemos venido pensando en algunas estrategias de reactivación de la mano de la tecnología. Es muy importante el tema de sistematizar, de innovar
la información que se tiene en los destinos. Entonces, digamos que en principio estamos trabajando en propuestas relacionadas con la inteligencia turística. Más adelante, probablemente se podría hablar de destinos inteligentes, pero más adelante. Por ahora, digamos, las capacidades de los territorios, incluso desde el punto de vista de infraestructura, es poco fácil llegar hasta allá, pero sí empezar a contar. Y con esta voy cerrando la primera parte de la intervención, y es empezar a contar turistas, a contar impactos y a contar historias. Es muy importante, es como ese aspecto sobre el cual empieza como esta intervención en los territorios. Quería hacerle un par de anotaciones a Yomaira, nuestra directora de turismo, y es cuando habló de los ejercicios que hemos hecho intentando consolidar producto de naturaleza. Se hizo un ejercicio muy valioso que creo que habría que aumentar de manera profunda, y es el senderismo en Antioquia. Hoy, ese tipo de actividades al aire libre, en la naturaleza, que no requieren realmente mucha infraestructura, además de la señalización básica y de tener unos guías idóneos que normalmente pueden ser del territorio o deben ser del territorio. Se hizo en su momento un levantamiento de todas esas rutas o de algunas rutas con la Secretaría de Medio Ambiente, articulando varias dependencias de la gobernación, y valdría la pena seguir en ese ejercicio. Tenemos muchos clubes de caminantes en el departamento, tenemos un territorio maravilloso en todo el departamento por donde hacer senderismo, y hay que ponerle un poquito de técnica, unos recursos especiales para hacer medición de distancias, de altitud, algunas ayudas de GPS y asuntos de estos que nos permitan hacer el ejercicio técnicamente bien, pero creo que sería una de las actividades más bonitas que se pueden hacer. Por demás, hemos crecido también, Yomaira, de ese tiempo en el que estuve en la gobernación ahora, en aviturismo. Entonces, 4º año consecutivo que Colombia queda como campeón del Global Big Day, y realmente Antioquia también tiene ahí unas cosas muy importantes. Lucena, a ver, Yomaira nos habla de unos municipios que son líderes, nos habla de 5 puntualmente, y la idea es que estos municipios no solamente se fortalezcan, sino que sus experiencias se extrapolen a otros municipios y hagamos de Colombia un emporio turístico. Tú hablas de las potencialidades del senderismo, del aviturismo, etcétera, etcétera, pero estamos en tiempos de coronavirus. Entonces yo estoy en Jericó, por ejemplo, estoy en Arboletes o estoy en Guatapé, tenía listo mi hotel, tenía listo mi restaurante para la temporada turística de Semana Santa y me cogió el coronavirus. Entonces, lo primero es, ¿qué le podemos decir a ese empresario de la industria del turismo, bien sea de la agencia de viajes, bien sea del hotel, bien sea del restaurante, de cómo sortear esta situación, esta coyuntura? Y segundo, esta pregunta quisiera que la respondiéramos desde Confama, inicialmente desde la Cámara de Comercio. Bueno, y generamos una conversación en torno a este tema. Entonces, primero es, de cara a esta coyuntura, necesitamos primero que se abran los cielos, que se habiliten las carreteras y que los establecimientos turísticos pues adopten una serie de medidas de higiene para evitar los contagios. Bueno, y a su vez ver en el mediano y largo plazo cómo vamos a tener un nuevo turista con unos nuevos hábitos desde el turismo de negocios que va a cambiar porque se está demostrando que las videoconferencias funcionan, desde el turismo de eventos que tendrá que comenzar a evitar las aglomeraciones y desde el turismo de ocio que en una primera etapa también pensaría uno que no hace un turismo masivo, por ejemplo los turismos de playa, sino que van a ser turismos más conectados con temas ambientales donde no haya tantas concentraciones de personas. Yo le preguntaría a Juan Felipe desde Confama cómo están abordando la actual situación y cómo se están preparando para esa reinvención del turismo. Y la misma pregunta para Beatriz como responsable del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juan Felipe. Alejo, nosotros en el previo que habíamos dicho los perros ladrando y tan, ahí justo cuando usted me pasó la palabra, ahí ladraron los perros. Eso es para demostrar que esto es una conversación en vivo, completamente amigable, con un propósito común y es cómo salimos de esta circunstancia, de esta pandemia, desde el sector turismo. Bueno, no, esto es pues con las buenas tardes para todos y para todos los que nos están viendo. Yo creo que el tema más importante acá es uno entender es que la situación sigue siendo dinámica.
O sea, es una condición que todos los días varía, que también requiere mucho de entender las decisiones que se están tomando desde las instancias estatales, gubernamentales y municipales, que exige de manera clara mucha coordinación entre las entidades privadas y también lo público, y que esto nos está haciendo también revisar esto constantemente. Lo primero es lo que ahorita mencionaba pues tanto Yomaira como Luz, y es finalmente nosotros estamos con una posibilidad muy importante de cara a lo que viene en términos de la naturaleza y lo que el turismo puede aportar a todo el tema de salud mental y física. O sea, cuando nosotros hablamos desde la naturaleza, con todas las variaciones que tenemos, los grupos de caminantes en Antioquia, el aviturismo, la posibilidad de ir a espacios de riqueza natural, pero también patrimonial, con todas las condiciones de cuidado que estamos diciendo. Es decir, todo esto es partiendo de la base que lo que se ha dicho en todo este tema es que vamos a tener una reactivación gradual de todo lo que vamos a tener. Nosotros ya no podemos hablar y pensar en los grupos de 200 o 300 personas llegando en simultánea a un mismo espacio. Y eso también es muy importante para nosotros para considerarlo. Nosotros en esa lógica lo que estamos planteando también es que vamos a, y así es como queremos plantearlo, es un proceso gradual donde los temas en primera instancia que favorecen los procesos insisto, de salud mental y salud física comiencen a llegar. Primero, llegar a ciertas regiones donde podemos hacer y retomar de nuevo las caminadas, donde podemos hacer, como decía Luz, el avistamiento de aves, pero también muchas de las actividades que están enmarcadas en esta naturaleza. Entonces, las actividades, las de meditación, las de yoga, las de observación, todo ese tipo de cosas que van a ser fundamentales. Y con otra lógica que también es muy importante considerar, y es que vamos a tener, como lo han dicho mundialmente, el concepto que utilizan es como burbujas de turismo, es decir, corredores y zonas donde con cortas distancias podemos comunicarnos. O sea, es muy posible que nosotros en un primer momento no vamos a tener, en efecto, vamos a tener el turismo regional como el protagónico, luego el nacional y por último el internacional. Entonces, en esa misma lógica habría que pensar nuestras subregiones y nuestros municipios, pues como para ir hablando también desde lo local, cómo Jartín se conecta con Bolívar, o sea, como para uno comenzar pues aquí a poner ejemplos más específicos. Y le pregunto a Beatriz de la Cámara, en esta misma línea, ¿cómo se tendría que preparar este clúster del sector turismo para ese nuevo perfil de turista que plantea tanto Luz Helena como Yomaira, como Juan Felipe? Enseguida escuchamos la apreciación de Lucía, que es completamente válida para ver cómo se aterriza, por ejemplo, esto en el suroeste. Pero ese clúster de turismo, ¿cómo perfila a ese nuevo cliente? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y muchas gracias a mis compañeros también de panel o de conversación, de tertulia. Muchas gracias también a todos los que en este momento se encuentran conectados con esta temática tan importante que nos concierne a muchos de nosotros, y es sobre la industria del turismo. Bueno, yo en principio respondería lo siguiente. Yo pienso que lo más importante que podemos hacer nosotros ahora es prepararnos. Si hay una industria que necesita en este momento ser estratégica y repensarse, es la industria del turismo. Y desde ese punto de vista, les voy a decir que yo veo esta situación que nos está pasando de una manera positiva, porque la industria es una industria que ha tenido mucho potencial, pero que de pronto nosotros no hemos sido tan juiciosos en organizarla y, digamos, en lograr también unos resultados de manera más rápida.
Si nosotros como empresarios hoy nos sentamos a repensar nuestra industria y a entender qué es lo que está pasando en el entorno internacional con los pares nuestros que están viviendo esta misma situación, porque esto no es solo un tema del territorio ni colombiano, ni antioqueño, ni en fin, sino que es un tema mundial, y entendemos qué está pasando con las aerolíneas, qué está pasando con los cruceros, o sea, qué está pasando con cada uno de esos 14 prestadores de servicios turísticos, y a la par nos conectamos con algo que tú mencionabas hace un ratito, que me parece que es muy importante, Alejandro, también lo dicen algunos de mis compañeros, y es entender el perfil del nuevo turista. Después de yo entender cómo está funcionando la industria, con toda seguridad que de una manera más rápida voy a poder adecuarme o adecuar mi producto para cuando la gente empiece a salir de manera inteligente, pues obviamente el hotelero, el restaurante, el de transporte terrestre, en fin, pueda recibir esos nuevos turistas. Cuando hablo de repensarse, una de las cosas con las que nos debemos preparar definitivamente es en conseguir la confianza del cliente, porque finalmente el cliente perdió la confianza por el tema del COVID-19, eso es una realidad, y perdió la confianza en temas de higiene, ya por el tema del distanciamiento físico y los temas que tienen que ver con bioseguridad. Si yo entiendo que ese es el principal reto al que yo me estoy afrontando como empresario, entonces empiezo a coger esos protocolos internacionales y nacionales y los convierto en unas guías y empiezo a implementarlos dentro de mi infraestructura. De modo que cuando ya se abran las fronteras, obviamente la persona que llega va a encontrar, o sea, le voy a generar confianza en cuanto a los protocolos, digamos, de bioseguridad y de los que hablábamos hace un ratito. Pero pensaría que en ese orden, sí. Alejandro y Beatriz, una anotación pequeñita con el ejemplo específico que puso Alejandro. Ya no va a ser entendible el hotelero solo, actuando solo y esperando resolver su vida productiva solo. Ahora el trabajo en red va a ser más que necesario. La comunicación, qué turista trae la gente de viajes, de dónde vienen esos turistas, cuántos son, qué necesidades traen esos turistas para que lleguen a mi hotel. Nos dábamos antes el lujo de actuar en solitario en la cadena del sector turístico. Creo que eso no va a ser válido de aquí en adelante. Pero sí, yo le preguntaría a Lucía. Lucía es la gerente de la Corporación Turística del Suroeste. Quienes nos están escuchando del suroeste o de cualquier otra de las subregiones de Antioquia encuentran en esta conversación como un mundo de oportunidades. Un nuevo turista, un turista más conectado con los temas ambientales y con los temas espirituales, y hay que tener, para poder atraer ese turista, permitir primero que se mejore la conectividad, que hoy están bloqueados los cielos, entonces los turistas nacionales e internacionales es difícil que nos lleguen a una primera instancia. Bien lo señalaba Juan Felipe, hay que comenzar por incentivar el turismo local, y Beatriz lo decía, hay que generar confianza en el turista. Lucía, desde el suroeste, de tu experiencia, ¿cómo prepararse para generar esa confianza en el turista? Porque evidentemente las vías finalmente se tendrán que abrir con todos los buenos cuidados, pero en esta situación de confinamiento no nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué decirle a ese hotelero, a ese pequeño hotelero que hoy está angustiado por pagar la nómina, que tiene que pagar, ya se le viene una nueva quincena, la quinta quincena del confinamiento, y aquí le estamos diciendo, aguante y prepárese que hay oportunidades en el sector de turismo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu lectura frente a estos temas? Bueno, buenas tardes para todos. ¿Qué te digo? A mí me parece que esta es una oportunidad de oro para las regiones y para las localidades. Yo soy una persona optimista en términos generales, pero en este caso no creo que peque de optimista, sino de realista. Antioquia, el suroeste y todas las otras regiones, y esto te lo digo no solamente como gerente del suroeste, sino de la red de corporaciones turísticas de Antioquia, que pues abarca todas estas regiones con un grupo de empresarios locales que han tenido la aspiración de sobresalir, de conectarse con la gobernación, con las autoridades y con el demás comercio y con todos los demás sectores a efecto de poder llegar turistas.
pero que no han tenido toda esa formación, ni los estándares de calidad, ni las condiciones que los pueda colocar en una situación de poder ser notados. Entonces me parece importantísima y de una oportunidad de oro que se tiene en este momento, que solamente vamos a tener turistas locales o vecinos, para que con la mentalidad de paisas y de viajeros que tenemos todos los paisas, podamos empezar a formar y a concretar ese trabajo de turismo y de buen servicio que se debe tener. Creo que es la oportunidad para perfeccionar muchísimas empresas que no han podido llegar a una categoría que pueda ser tenida en cuenta para las agencias de viajes entrar a tenerlas en sus portafolios. Entonces es el momento donde el local tiene la oportunidad de conocer a su vecino que está en igualdad de condiciones y aunar unos esfuerzos en su formación y en su manera de prestar su servicio para perfeccionar. Hablaba Luz Helena y me parece importantísimo de todo aquello que se ha hecho y qué es lo que se tiene que aplicar. Es que yo pienso que este es el momento precisamente donde las regiones tienen toda la oportunidad de desplegarse, de hacerse notar y de hacerse visibles. Estas rutas camineras, esos senderos, son la riqueza realmente para el turismo y es el mayor activo que nosotros podemos hacer valer en este momento. Yo no diría solamente el senderismo, la gastronomía local está abierta. La gastronomía local es la que nos va a llevar a que nos conozcan y que podamos tener una oferta que nos salve de momento la parte económica. Hay una serie de señoras de locales, de veredas, de asociaciones de familia, de mujeres de mayor edad, bueno, una serie de asociaciones locales que tienen unos productos hermosísimos, que el SENA, se ve el trabajo del SENA en esa instrucción y en esa dirección que le han dado a todas estas asociaciones. Este es el momento de estimular esos mercados campesinos y esas rondas de corredores gastronómicos que se presentan y eran tan tradicionales en las fiestas locales. Nosotros estamos llenos de eventos locales. No hay municipio que no tenga una fiesta dedicada a su mayor producto o a la acción más conocida o a la tradición más conocida. Este es el momento precisamente donde el local debe dignificar esa tradición, debe poner en expresión auténtica todos esos conocimientos ancestrales y todos esos sabores y saberes que se tienen en lo local para que su vecino lo conozca y para que desde su vecindad se vuelva un circuito de comercialización. Hay un programa nacional que por muchas razones pues no ha podido concretarse. Estos corredores turísticos daban la oportunidad de crear unos circuitos locales donde veníamos trabajando para conectar estos municipios y que dentro de esos municipios se pudieran crear unos circuitos turísticos que fueran conformando los destinos. Suroeste tiene unos municipios que han logrado tener un posicionamiento mucho mayor, pero que a su alrededor existen otras localidades que los llenan de una cantidad de servicios, ofrecen unos productos gastronómicos autóctonos y de una tradición especial campesina paisa. Listo. Lucía, de esos circuitos enseña nos puede hablar Yomaira, que desde la gobernación se están estructurando y están incluidos en el plan de desarrollo. Aquí se ha hablado durante esta conversación y ya vamos para media hora y tenemos más de 250 personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Se ha hablado de trabajo en equipo y se ha hablado de preparación. En la parte de trabajo en equipo yo le preguntaría a Beatriz qué está haciendo la Cámara justamente como clúster, donde está articulando diferentes eslabones de la cadena de turismo para que se dé esa sinergia
y no cada uno resuelve los problemas desde lo suyo, sino con una visión colectiva. Y le preguntaría también a Luz Helena, ¿qué se está haciendo desde, en este caso, desde el Colegio Mayor de Antioquia, como otras instituciones que tienen programas de formación para el turismo, si este es el momento de la preparación durante la crisis para afrontar luego lo que se nos viene con ese nuevo turista, con unos nuevos hábitos, con unos nuevos anhelos, tal vez más espirituales y de conectarse con el entorno y con lo verde, más que esos turismos masivos? Entonces, ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de formación para Luz Helena y qué se está haciendo desde el punto de vista de trabajo en equipo para Beatriz de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia? Luz Helena. Muy bien, bueno, la invitación que tú nos haces en este momento inclusive nos la ha hecho Beatriz desde el clúster. Tenemos activa una mesa académica donde estamos sentadas las universidades de la ciudad de Medellín donde enseñamos turismo, y el clúster y la Cámara de Comercio especialmente nos ha motivado muchísimo a pensar de cara a estas nuevas necesidades en materia de formación. Las universidades tenemos una característica y es que tenemos unos pensum ya creados, por supuesto todos pensum antes del COVID, claro. Y nos quedan... Perdón, Luz Helena, que te interrumpa, y agrégale a esa formación el tema de digitalización, porque tenemos la oportunidad de oro de llegar a las subregiones con formación digital. Exacto, por supuesto. Entonces, tenemos una oferta, digamos, ya creada, pero una oferta que a la luz de todo este suceso que venimos experimentando, tenemos que ajustar de manera rápida. Estamos intentando desde las áreas de extensión universitaria y desde las áreas de investigación con los docentes proponer unas formaciones de choque en temas como reconversión de modelos de negocio. Eso lo van a requerir los empresarios. Todas las habilidades digitales que tenemos hoy, que ya venían rodando, porque como te lo decía hace un rato, Alejandro, parece que mirar el futuro va a ser mirar para atrás. Ya venía rodando una serie de cosas que nos estaban preparando para estos tiempos y el tema digital venía rodando, el marketing digital venía rodando, pero ahora vienen ampliados, amplificados y tenemos que llevarlo a unos usos más masivos de todas las personas. Tenemos que responder, por ejemplo, en manejo de gestión de riesgos, en todos estos temas de bioseguridad. Nos han ido preguntando personalmente y principalmente en la universidad, ¿cuándo tendremos los protocolos para las agencias de viajes? Nos los van a enseñar ustedes. Y esos son temas que las universidades no teníamos y que hoy tenemos activo, por ejemplo, un tema a propósito de la invitación que nos hizo el clúster, de revisar el tema de gastronomía, Lucía, especialmente los protocolos de bioseguridad para cafeterías, restaurantes y estos establecimientos. Hay un grupo creado ya por la colegiatura, el Colegio Mayor y el CESDE principalmente, revisando de qué manera respondemos colectivamente a esas necesidades de los empresarios. El tema de sostenibilidad, que ha sido un eje fundamental, y los objetivos de desarrollo sostenible y estos temas pues es la única ruta hoy válida que tenemos de aquí para adelante, tal vez de manera más consciente, porque lo veníamos haciendo un poco obligados, pero ahora lo tenemos que hacer de manera consciente y voluntaria. Las mediciones del turismo. La directora del Departamento de Turismo nos decía ahora, tenemos que reforzar la medición, porque si no sabemos qué necesitamos, ni cuántos somos, ni qué requerimos, ni en cuántos, ni cómo vamos, pues va a ser difícil responder sin una medición clara en materia turística. Y por supuesto, la cultura de acogida de los municipios, pero adaptada a la nueva realidad, a la nueva normalidad y al paradigma que nos deja la pandemia. Yo creo que ahí estaría, grosso modo, las necesidades de formación inmediatas, donde no solo tenemos que actuar las instituciones de educación formales, sino también veo ahí como un actor principal a las cajas de compensación, que son unos aliados importantísimos. Luz Helena, entonces, el mensaje de optimismo para quienes nos están viendo y escuchando y que están vinculados al sector turismo, a la industria del turismo,
es que las entidades de formación están trabajando coordinadamente en equipo, están leyendo el entorno y van a dar soluciones de formación de acuerdo a ese entorno. Tú bien lo hablabas, esa nueva normalidad, que suena como raro, y que además de estar trabajando coordinadamente, están articuladas al clúster de turismo para el trabajo en equipo, ya toda la cadena de valor. Beatriz, ¿qué nos puedes contar sobre este trabajo en equipo? Bueno, pues lo primero es que el clúster es un clúster que es público-privado, donde trabajamos empresarios, el sector público y la academia de la mano, y ahora yo creo que poco a poco también tenemos que ir ingresando otro actor o contando mejor con otro actor que empieza a ser aún más relevante, que es la misma comunidad. Eso quería hacer ahí un pequeño paréntesis. Con relación a lo que dice Luz Helena, la red que ella presenta, digamos que desde la iniciativa Cluster, que son todos estos públicos de los que yo mencioné hace un ratito, venimos trabajando con otros públicos también muy importantes, aparte de la red académica. Uno de ellos es los prestadores de servicios turísticos, y allí tenemos representantes de agencias de viaje, de alojamiento, de hostales, de eventos, está también gastronomía, comercio, o sea, son 10 actores que tenemos sentados en la mesa. Y con ellos es con quien nosotros vamos desarrollando los proyectos que, como ustedes pueden ver, esa mesa de por sí es una mesa de una alianza, ¿cierto? Ahí sí lo que se tejen son alianzas para poder generar proyectos. Y uno de ellos que empieza ahora a operar el viernes de esta semana, vamos a hacer un piloto en el suroeste antioqueño, digamos que tiene dos grandes componentes. El primero tiene que ver con la implementación de los protocolos que hablábamos ahorita, higiene, bioseguridad y distanciamiento social. Es la implementación de los mismos, teniendo muy en cuenta que desde la Cámara de Comercio con la ARL Sura, que hicimos una alianza, logramos sacar guías para algunos de los prestadores de servicios, no solamente turísticos, sino también de sectores de los otros clústeres, para poner unas guías, desarrollar esas guías y entregarlas a los empresarios. Entonces, en esa creación de las guías ha habido mucho valor, mucho conocimiento y estamos haciendo la difusión para todos los empresarios. Beatriz, yo tengo un restaurante turístico en Guarni, en Guatapé. Bueno, y otra persona tiene un pequeño hotel en Jardín. Bueno, formalizados, tienen su registro ante Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, pero no sabe estas iniciativas. ¿A dónde toca la puerta? Estamos hablando de trabajar en equipo y es muy sencillo. Antioquia tiene 5 cámaras de comercio. La cámara que yo represento es la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nosotros estamos, como su nombre lo dice, en Medellín, en el suroeste, en el norte, en el occidente de la ciudad. Las otras cámaras cubren el resto del territorio. Tenemos proyectos entre todas, o sea, uno puede, depende de donde esté registrado el empresario, ingresa a la página de la Cámara de Comercio y se encuentran unos banners especiales por esta fecha, por estas épocas, y puede ingresar allí y encuentra el portafolio. Nosotros tenemos desde vitrinas empresariales para conectar oferta y demanda y que los empresarios suban sus productos y otros se los compren. Tenemos conexión 3C, donde ellos entienden y pueden conocer dónde están todas las apuestas de la ciudad para ayudar a fortalecerlos, entre otras muchas. O sea, entran a su Cámara de Comercio según la jurisdicción que les corresponda y ahí encontrarán. Listo. Bueno, y le pregunto a Yomaira, Lucía hablaba ahora de la importancia de los circuitos turísticos. Desde la gobernación ustedes han estado diseñando unos circuitos turísticos. ¿Cómo articulamos esta formación que se está diseñando desde las entidades universitarias, bien sea en educación técnica, tecnológica o profesional, estas iniciativas de la Cámara de Comercio, lo que hacen las cajas de compensación con Confama, por ejemplo, con Confenalco? ¿Cómo se articuló eso a estos circuitos turísticos? ¿Cómo se tiene pensado desde la gobernación, que es un ente público, pero aquí estamos hablando de un negocio entre privados? Gracias, Alejandro. Bueno, tendría que hablar de varios temas al tiempo. Lo primero es que Antioquia es mágica, es hoy más pertinente que nunca, porque nos enfocamos precisamente en la riqueza natural y cultural de los territorios,
para potenciarlos o ponerlos en valor turístico. Y es precisamente lo que se busca desde el despacho de la primera dama, obviamente en muchísima coordinación con la Dirección de Turismo, y es poner en valor esos saberes, esos talentos y esas vivencias para que nutran las experiencias y los recorridos turísticos en el marco de corredores turísticos de Colombia, que es la estrategia que mencionaba hace un momento Lucía, y que, digamos, basados en ese avance de información y de transformación de territorio que se viene adelantando hace algunos años, pues que los pongamos ya a funcionar. Creo que Lucía hizo una relación bastante amplia acerca de esas bondades que tiene nuestro territorio. Yo lo resumo en el patrimonio natural y cultural, pero no minimizo la importancia de cada uno. Recordemos que tenemos 3 pueblos patrimonio de los 17 que tiene el país, y que a partir de cada uno de ellos tenemos elementos supremamente bellos, desde el paisaje, desde la gastronomía, desde las artesanías y manualidades, desde la arquitectura, desde el habitar el espacio y compartir en cada uno de ellos, que son supremamente válidos en este momento. La articulación viene un poco desde esa línea, pero además es muy importante mencionar lo siguiente. Retomo algunas palabras de las que mencionaba Beatriz, y es: el tejido empresarial es supremamente importante, y en este momento estamos en un momento de, digamos, de recogimiento, de repensar qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a sacar nuevamente al público, y ahí es supremamente importante hablar de destinos turísticos seguros, y en este tema hablamos de bioseguridad, pero también hablamos de formalización, también hablamos de información veraz, efectiva y oportuna, para que sepamos a dónde vamos, en qué línea o en qué nivel de formalización están, y que desde las administraciones municipales se pueda llevar un acompañamiento a estos empresarios para que cumplan con esos protocolos, pero también para que se adelanten a la nueva forma de comunicar. Está bien, seguimos contactando, seguimos comunicándonos con el tú a tú, con el de cómo le comento a mi comunidad de amigos, pero también cómo le cuento al mundo qué está pasando. Estoy presente, me sigo renovando, sigo cambiando de la mano de la tecnología. Y eso es supremamente importante. Los estudios de capacidad de carga también hacen parte de un destino turístico seguro. Luz Helena hace un momento mencionaba el tema de distanciamiento social. Eso es fundamental, pero también la experiencia turística. No podemos sacrificar la experiencia turística. Y muy importante, y agradezco a Beatriz que lo haya mencionado, las comunidades. Son actores que muchas veces dejamos de lado, siendo incluso de los más importantes, porque finalmente ellos nos están prestando su territorio para que los conozcamos, nos están mostrando su quehacer, cómo crearon cultura, cómo crearon civilización, cómo están allí, y nos están prestando para que los conozcamos. Entonces son de los principales actores que tenemos que cobijar y arropar, y en esta contingencia es donde vemos realmente que los destinos son vulnerables, y que si no cimentamos estos trabajos de un turismo sostenible, responsable y seguro desde sus comunidades, desde los niños, pues probablemente en un mediano o largo plazo vamos a volver a sufrir en el sector turístico, porque no entendemos la importancia de hablar del tema de medio ambiente, del tema cultural, del tema económico, que sea un negocio sostenible, que sea un negocio que perdure en el tiempo. Mucha de la mortandad empresarial que vemos hoy en día tiene que ver también con ese alto grado de informalidad que desafortunadamente nos ha acompañado por un tiempo. Entonces, ahí es muy importante prepararse, y desde la gobernación venimos hablando de destinos turísticos seguros en el marco de la sostenibilidad y la responsabilidad, obviamente, y de paso se ha dicho, Alejandro, y bueno, para todo el público, venimos reactivando, y yo sé que algunos empresarios y directores de gremios van a entenderlo, venimos reactivando el Consejo Regional de Turismo, donde nos encontramos las apuestas del sector público con las miradas y las necesidades del sector privado, y eso es muy importante. Hay que mencionar que algunos municipios han generado ya algunas campañas de marketing, que han salido videos emocionales bastante bonitos. Nos estamos preparando para recibirlos, nos estamos recogiendo. Guatapé hace poco lanzó una campaña de Guatapé, mi destino seguro, donde están empezando a trabajar con las comunidades acerca de cómo yo, desde habitante, desde poblador, cómo yo aporto a que este destino sea seguro. Y poco a poco están haciendo, digamos, algunos trabajos allí. Jardín Jericó, este fin de semana que tuve la oportunidad de ir allí por unos temas también de, digamos, de escuchar un poco a los empresarios,
me decían, ya tenemos un lineamiento básico precisamente de protocolos de bioseguridad, y eso es importante, pero también es muy importante que desde el sector público los acompañemos, y yo celebro profundamente todas las iniciativas que ha tenido el Colegio Mayor de Antioquia y esos otros entes colegiados que han venido acompañando esa estrategia, y también, digamos, este primer piloto que sale desde el clúster con Sura, de ese perfil de protocolos para establecimiento y estas experiencias, ¿cómo las documentamos y cómo las replicamos a otras áreas para que no queden encapsuladas? Y aquí le preguntaría con fama a Juan Felipe Willes. Yomaira nos está hablando de destinos turísticos seguros, bueno, y también lo mencionaba Beatriz. Vuelve y juega. Yo soy un empresario, estamos hablando sobre todo del turismo de ocio. Ahora vamos a dedicar unos minutos al final de este webinar para el tema de turismo de negocios y turismo de eventos, que evidentemente también va a sufrir una transformación bien importante. Pero digamos, de ese turismo de ocio, yo soy un empresario del turismo, bien porque tengo mi restaurante, mi agencia, el hotel, y estoy escuchando el término bioseguridad. Y yo desde antes, o desde Caucasia, o desde Puerto Berrío, digo, ¿y cómo me preparo? Es decir, ¿cuál ha sido la experiencia puntual de Confama? Que tiene un segmento de turismo gigantesco, muy robusto, muy organizado. ¿Cómo se están preparando ustedes en todos estos temas, Juan Felipe? Alejandro, con respecto a eso, yo voy a partir antes de esto con una hipótesis, y es el nuevo consumidor que nos vamos a encontrar. En el nuevo consumidor, y esto, si vieron, el perro siempre ladra cuando estoy hablando yo. Que no voy a ser lo único, ¿no? A los casi 300 internautas que están viendo la webinar, estamos haciendo para que esté amarrado. No, y además... Te está boicoteando, Juan Felipe, el perro te está boicoteando, estoy seguro. No, eso pues, mejor dicho, ya, todo va a mis espaldas. Oigan, entonces, el asunto aquí tiene que ver con un tema de tendencias del nuevo consumidor que son muy importantes, y hay 3 elementos, y esto lo leí, lo analicé con un experto de consumidor, que es Daniel Naranjo, que decía 3 cosas, y es: recuperar lo perdido para el consumidor va a ser muy importante, y lo que un poco como la sensación de lo que me quitó la pandemia, y es la seguridad, es el contacto con otros, con el espacio, conmigo mismo, y la sensación de la libertad, y la sensación de la libertad. Exactamente. Entonces, digamos que desde ahí uno también tiene que entender que esos son 3 aspectos que van a ser aún mucho más valorados para que todos los que estamos dentro de este mundo del turismo entendamos que el consumidor les va a dar una priorización en sus calificaciones. Para uno simplemente decir, ¿cómo me tengo que preparar? Pues lo primero es, existen y van a existir unos protocolos, digamos, por parte también de las instituciones, de la institucionalidad, en el que tenemos que cumplir. Y aquí hay unos ejercicios que son de aparente sentido común, pero hay unos que no nos habíamos preguntado, no nos habíamos cuestionado, y que tenemos que, y vamos a tener que ajustar. El solo hecho, digamos, de los protocolos para el tema del transporte, cuando nos exijan unas distancias, cuando nos exijan, digamos, en términos de los restaurantes también, cómo va a ser el protocolo de limpieza de los platos. O sea, una cosa tan aparentemente resuelta en el tiempo como esa, que nos llega y nos pone otra vez en la mesa la discusión. Entonces, los protocolos que se han hecho y que se han establecido realmente en cuanto a bioseguridad, en las reactivaciones que se han hecho, han sido juiciosos y en general, digamos, de fácil acceso para los empresarios. Entonces, yo creo que también hay eso es lo primero que tenemos que decir. Todos los que estamos metidos en el canal de turismo tenemos que ser conscientes que la seguridad no es un elemento negociable dentro de este reiniciar. Señor. Me dejas, te hago una anotación que la quería hacer hace un momentico, claro. Y es que en la medida que vamos resolviendo asuntos ligados al momento que estamos viviendo, los mercados van a responder de esa misma forma, lo han dicho los expertos internacionales. Los flujos migratorios poco a poco irán a donde ellos sienten que hemos manejado mejor este momento de crisis.
Por eso manejar la crisis de la mejor manera, con total transparencia, con total diligencia, con total profesionalismo, hará que se genere esa confianza que vamos a darle al futuro visitante y a ese nuevo consumidor. Ellos no van a partir más adelante de comprar nuestro territorio, van a partir de lo que estamos haciendo hoy en el territorio. Lucelena, y le preguntaría a Lucía, que conoce bien el turismo del suroeste, el turismo de toda Antioquia, por supuesto, pero hoy sus responsabilidades están más en el suroeste. Los empresarios del turismo en el suroeste, ¿qué lectura tienen del actual momento y cómo ves tú, Lucía, que se están preparando? Si lo que se hablaba acá del turismo digital desde el punto de vista de la promoción, de todo el tema del trabajo, de todo el tema de la formación, si estas cosas se están interiorizando por parte de esos empresarios y pasada la pandemia, porque aquí, vuelvo y repito, no nos podremos quedar en el confinamiento, tendremos que aprender a administrar esa nueva normalidad de la que se hablaba ahora. Entonces, estos empresarios, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo se están preparando? ¿Están incorporando lo que aquí se ha hablado? Claro. Mira, la posición de los empresarios en el suroeste no es distinta a la del resto de las regiones. Eso es una preocupación de todo el que en este momento está involucrado en el problema. Hemos hecho, sí, algunas reuniones y hemos aportado con algunos empresarios reuniones con entidades de otros países que ya van más adelante nuestro y que han vivido la experiencia. Tuvimos hace poco la orientación de un empresario español de la ruta gastronómica en Asturias, precisamente preocupados por toda esta cantidad de medidas de bioseguridad y protocolos. Y lo que hemos encontrado en los empresarios es un temor de no poder cumplir con todas las normas que se requieren y mucho más frente a la lluvia de expertos que aparecen a última hora con una mentalidad paisa aquella, entre comillas, donde es un montón de expertos que nos sacan normas y nos las venden y capacitan. Entonces, lo que hemos tenido, o por lo menos desde mi punto de vista desde corporación, lo que yo he tratado de orientarles es, estamos en un periodo de expectativa. Hay que ir a la razón, al sentido común. Tal vez mi mentalidad de abogada me lleva a pensar que las normas son eficaces en la medida en que efectivamente dan solución al problema que dio lugar a ellas. Entonces, en este momento nosotros ponernos a crear una cantidad de protocolos cuando ni siquiera sabemos las incidencias finales de esta pandemia. El suroeste ha sufrido muchas incidencias, muchas dificultades que han incidido en la baja económica del turismo. Esta, lógicamente, tiene su especialidad, pero el suroeste es una idiosincrasia que tenemos, que la higiene y el aseo y las prevenciones y el cuidado y el respeto por atender bien al turista y atender son casi que de su ADN. Entonces es muy importante, hablando del caso específico del suroeste, que estos sean empresarios que se preocupan. Pero creo que hay que tomar una medida inteligente respecto a todos estos protocolos. Hay que tomarle atención a todos los que van adelante nuestro, para que fijar normas y crear unos estatutos y unos protocolos y unas condiciones que no vayan a tener un alcance simplemente del momento. Esto es una cosa que hay que analizarla, hay que pensarla y mirarle las incidencias. Unos dicen que si hay una apertura, pues entonces vamos a tener que volver a ella más tarde al confinamiento. Yo pienso que tenemos que ser cautelosos y existe un movimiento de cautela en el suroeste, incluso de personas que dicen, prefiero cerrar mi negocio por el tiempo que sea preciso hasta tanto tengamos algo mucho más cierto. Es una política que es buena desde el punto de vista de guardarme, es mejor mientras menos pierda y pierda rápido, mucho mejor. Pero volviendo a lo que hablábamos anteriormente, que lo que se va a abrir es lo local, lo regional, pues debemos irnos a unas normas de bioseguridad orientadas por los que ya la han tomado, por los que ya han vivido el momento. Entonces la situación sigue de expectativa.
Nosotros desde las instituciones que estamos tratamos de aportarles una cantidad de soluciones, pero creo que ninguna institución en este momento estaría en condiciones de darnos una norma definitiva. Yo creo que la situación es de expectativa, cautela y mucho sentido común. Y lo que se habla a lo largo de este conversatorio, utilizar esa expectativa, ese tiempo de expectativa para prepararse y ver e ir identificando oportunidades de trabajo en equipo. Aquí hay una cantidad de instituciones muy valiosa, que qué bueno que los empresarios que nos escuchan y nos ven, si no se han conectado con estas instituciones, pues traten de hacerlo. Bien a la Caja de Compensación, bien a la Cámara de Comercio, a la misma gobernación, a las instituciones de formación, etcétera, etcétera, porque es un tiempo de crisis, sí, pero este confinamiento nos puede servir para prepararnos, porque lo que encontramos es las oportunidades que tiene el sector turismo. Ya son cerca de las 3 de la tarde, se nos está acabando el tiempo y el tiempo se ha ido rápido. Procuraremos generar un nuevo conversatorio de reactivación del turismo en tiempos de coronavirus, pero yo quisiera hacer una ronda final con cada uno de ustedes, que de manera muy práctica y cada cual desde su sector, desde la institucionalidad que representa, pueda formular 2 recomendaciones a los empresarios del turismo. Comenzaría por Beatriz. La Cámara de Comercio, si tuviera que dar 2 recomendaciones a estos empresarios del turismo, ¿qué les diría? Yo les diría que se fueran preparando en estos protocolos, o sea, que conocieran los protocolos. Mi invitación sería conocer estos 3 protocolos y a poderlos ir implementando en su negocio de una manera muy práctica, que necesariamente cuando hablo práctico no se refiere a grandes inversiones. Esa sería mi primer recomendación, porque esto no es una situación que va a durar 3 meses, ni 6 meses, ni un año. Y eso lo dicen los expertos internacionales. Todos los países del mundo en temas de turismo están hablando de ello, que tenemos que hacer un cambio, hay que implementar de manera juiciosa estos protocolos que muy seguramente llegarán más adelante como certificaciones internacionales en los temas ya mencionados. Ya tenemos destinos en Europa y Estados Unidos que están hablando de sellos internacionales de Free COVID-19. A lo mejor nosotros no tengamos que llegar a un sello de esos porque eso es una promesa de valor demasiado grande, pero sí mi invitación a los empresarios es a que los conozcan y miren cómo lo pueden implementar. Esa sería la primera recomendación. Y la segunda es decirle que esto más que pues que en este momento no estamos viendo la luz, pero muy rápido vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. ¿Y quiénes van a quedar ahí? Definitivamente los que se logren reinventar. Y la tecnología y la sostenibilidad, los objetivos, los ODS, van a ser fundamentales aplicados a los productos y a los servicios que podamos nosotros desarrollar. Y que tenemos que seguir tejiendo alianzas entre empresarios, no solamente de la industria del turismo, sino industria del turismo con hábitat, con salud, en fin, con muchos pares, con los gobiernos locales también, con la academia, con la comunidad y con los proveedores. Digamos que ese va a ser el círculo más, o sea, el círculo con el que nos vamos a ver trabajando en los próximos tiempos de manera mucho más efectiva para poder salir adelante. Perfecto, muy valioso. Yomaira es la directora de turismo de la Gobernación de Antioquia, además es la representación del sector público en este conversatorio digital. Yomaira, 2 recomendaciones a esos empresarios del turismo que hoy están viviendo tiempos muy complejos y que aquí le estamos haciendo o dando un llamado a la esperanza. Bueno, Alejandro, para todos los empresarios, yo en primera instancia hablo de 3 cosas muy sencillas. 1, y es que a la luz del orden, revisar el ADN de la empresa. ¿Qué es lo que han estado haciendo y por qué lo reconocen en el medio? ¿Cuál ha sido ese elemento por el cual han comprado su producto? Si hay que ajustar, ajustemos. Como lo dice Beatriz, no con temas muy costosos, sino con pequeñas píldoras y cápsulas que nos ayuden. En ese mismo sentido, conozcamos el destino. Apropiémonos más de esos destinos donde están emplazados nuestros negocios. O sea, conozcamos muy bien qué es lo que hay para que abramos las posibilidades de disfrutar el destino. Lo segundo, hagámoslo bonito, hagámoslo con calma. No lo saturemos de mucha información, no saturemos los productos de cada uno de ustedes con muchísimas cosas. Hagámoslo sencillo, bonito, agradable.
Y muy importante, es hora de estar trabajando ya en un plan de negocios muy cercano a la realidad, al nuevo perfil, al nuevo turista que se está acercando y acercarse mucho al corazón de estas personas, de los viajeros, de la nueva necesidad de conectarse con uno mismo como ser humano y conectarse con ese ambiente en el marco de la naturaleza. Me pasé más de 2 recomendaciones, pero son esos 3 tipsitos que considero que son importantes: el orden, la estética y la abundancia. Y en este último, obviamente, de la mano de los planes de negocio. Y para el sector público, que pensemos realmente en un trabajo de cultura turística desde los pequeños, para que en un mediano plazo hagamos transformaciones reales en los territorios. Eso es lo más importante dentro de lo que venimos trabajando, obviamente. Perfecto. Y le preguntaría a Luz Helena, que representa el sector académico en este caso, y esa preparación para este nuevo consumidor pasa por el conocimiento. El conocimiento es el que nos permite transformar el sector y agregarle valor. 2 recomendaciones desde el sector académico, Luz Helena. Yo quiero hacer una sola recomendación, y es que estos tiempos son propicios para la formación, para la autoformación. Todas estas plataformas nos están dando hoy una posibilidad infinita de tener formadores internacionales y acceso a información que antes también teníamos, pero que no teníamos la cultura de estar buscando esa formación más especializada. Entonces ahora tenemos esa formación, y quiero dejar solo una frase. Hemos construido en el departamento de Antioquia, desde la teoría y desde la práctica, el término ciudad-región. Creo que llegó el momento de construir el término a la inversa, región-ciudad. Es el momento de la región. Muchas gracias, Luz Helena. Y Lucía, comenzamos este webinar presentando a todas las mujeres y al final dejamos a Juan Felipe. Ahora vamos a hacer a la inversa, vamos a dejar que Juan Felipe cierre. Entonces, Lucía, con toda tu experiencia y un poco en representación de los empresarios del turismo en una región puntual, quisimos hablar del suroeste porque ha sido vanguardia del turismo en el departamento, pues con Andes, con Jericó, con Jardín. El suroeste es un destino turístico por excelencia, como se está construyendo en otras subregiones. Entonces, esa experiencia del suroeste ha sido muy valiosa para ponerla al servicio del departamento. 2 recomendaciones a partir de toda esa experiencia. Bueno, la recomendación fundamental para los empresarios en el suroeste, que es de grandes líderes, es que no podemos seguir siendo con mentalidad protagonista y unitaria. Llegó el momento de la verdadera unidad y de la asociatividad. Yo le diría que debemos pensar primero que todo en quién es el aliado más conveniente en este momento. Pensar y analizar con quién es que me debo aliar. Y segundo, cuál es el proyecto de región que pueda contener al mayor número de empresarios. ¿A cuál de los proyectos que tantos se han iniciado o tantos están en el panorama, cuál es el proyecto que puede realmente desarrollar algo y un destino en la región y a cuál me puedo anexar? Eso desde el empresario. Y desde lo institucional, yo sí diría que falta un poco de integración, no solamente en el suroeste, es que las regiones están muy descoordinadas. Las regiones han sido laboratorio de muchos proyectos y de una cantidad de sobrediagnosticación que embolata muchas veces al empresario. Entonces yo sí diría que sería muy bueno que pudiéramos coordinar. Caso concreto, hablaba Beatriz, todas las corporaciones, todas las cámaras de comercio tienen su proyecto de turismo. No todas tienen clúster de turismo. El clúster de negocios es importantísimo y yo resalto y he tenido la Cámara como un líder en muchas cosas, pero yo sí quisiera que hubiera una integración mucho más clara y más concreta respecto a cámaras de comercio para todo lo de competitividad y desarrollo dentro de las regiones, hacer más visibles las regiones. Ese sería como las 2 recomendaciones a las 2 instituciones o a los 2 campos, el institucional y el empresarial. Perfecto, muchas gracias. Juan Felipe Willer, responsable de los temas de turismo en Confama. 2 recomendaciones para el cierre de este conversatorio digital. Active el micrófono, por favor, Juan Felipe. Ya, listo. Es que era por si el perro ladraba.
No, mentira, no ladró esta vez. O sea, yo creo que ya las dijeron en general, es decir, prepararse en este momento es fundamental con todo lo que ya se ha dicho, los protocolos, el entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, entender las cadenas productivas, el trabajo colectivo. Yo haría una recomendación adicional y es cómo aprovechar estos tiempos para también seguir siendo vigentes y seguir contando las historias que cada uno tiene. Y aquí el tema de lo digital sí que es verdad que es importante. Seguimos teniendo la necesidad de contar historias. Eso al final del día es el turismo. Entonces, creo que a través de lo digital, muchos de los que nos están escuchando y viendo tienen historias, lugares que un poco se tienen que seguir mostrando y que es el momento donde también las personas estamos ávidos de recibir buena información y de estar también conociendo a través de, en este caso, del mundo de las redes. Entonces, yo creo que es como también la invitación, nos estamos preparando en el hoy a enfrentar lo que viene, el futuro, que va a ser gradual, como lo han dicho todas mis compañeras aquí de conversación, pero también es de cara al futuro y es cómo seguimos siendo vigentes, cómo seguimos estando en la mente y en el corazón de nuestros visitantes que con toda seguridad desean estar en nuestros destinos. Entonces esa es una invitación que yo haría. Perfecto. Y para seguir estando vigentes, pues por lo menos comencemos por decirles a los empresarios de turismo que están acompañados. ProAntioquia ha querido convocar a este conversatorio sobre la recreación del sector turismo, sobre la reinvención del turismo, porque lo entendemos como un pilar fundamental de nuestra economía, como camino a la calidad de vida de la gente. Y hemos contado durante esta conversación con diferentes entidades, todas muy, muy valiosas, que están trabajando en equipo. Es decir, manejamos unos conceptos acá a lo largo de esta hora. Yo anoté algunos, los temas de asociatividad, es decir, no trabajemos solos, siempre trabajemos en equipo, formémonos, aprovechemos estos tiempos entre calma e incertidumbre para formarnos. Ojalá esa formación pueda llegar a través de la parte digital en la medida que estamos confinados y no hay tanta movilidad, pero ya vemos que la digitalización funciona y funciona perfectamente para temas de formación. Entonces, utilicemos este tiempo libre, entre comillas, para formarnos, porque este confinamiento terminará, las vías se volverán a abrir, los cielos se volverán a abrir y tendremos que estar preparados no para que los turistas lleguen, sino para atraer a los turistas con una oferta de valor, con poder contar un cuento, con unas medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Dedicamos todo este espacio al sector turismo, sobre todo el turismo de ocio. Hay un sector fundamental que esperaremos abordarlo en otra conversación, que esto es el turismo de negocios y turismo de eventos, que es más el negocio de la gran hotelería, que evidentemente tendrá que transformarse. Aquí estamos viendo es cómo recuperamos al turista, en términos sencillos, cómo volvemos a salir a pueblear. A quienes nos escucharon y nos vieron, a los cerca de 300 personas que se conectaron a este webinar de ProAntioquia, muchísimas gracias, y por supuesto a nuestros invitados, a Lucía, a Luz Helena, a Yomaira, a todos, a Beatriz y a Juan Felipe, una muy buena tarde y cerremos diciendo que el turismo tiene futuro. El turismo en Antioquia tiene mucho futuro, que nos coja preparados. A ustedes muchas gracias.